mi nombre es Marta Patricia Carrión, adelanto el curso de agronomía. El tema que nos ocupa es cultura política, una mirada al sector campesino. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Por dos razones. La primera y la lógica es porque estudio agronomía y es un sector que me va a afectar directamente. ¿Qué antecedentes miramos antes de elegir el sector? Fue todos los antecedentes entre 1946 y 1948, un sector muy golpeado por la violencia, con unas huelgas y unos movimientos entre campesinos, sus conflictos entre colonos, campesinos, terratenientes, un poco, digamos, dado al público por la censura que existía en ese momento a la prensa. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? El sector tuvo tres pilares importantes que le permitieron crecer política y democráticamente: en la educación, organización y participación. En educación, pues porque le permitió conocer instrumentos democráticos, crear que el sector creó dejar de ser pasivo para pasar a ser un sector activo políticamente, participativo, organizándose. Toda democracia actúa desde la legalidad, entonces la organización desde la NUC como el principio, como los primeros, luego otras asociaciones al día de hoy que tienen líderes sociales que pueden ser escuchados, no solamente con el Estado interno, sino que también organismos internacionales presionen al Estado debido a que son legalmente constituidos. Participantes, una cultura política participativa. Eso hace que la construcción democrática y la cultura política del país hayan hecho un acercamiento entre gobernantes y gobernados, el uso de herramientas democráticas, pliego de peticiones, sus protestas sociales, denuncias a la violación de los derechos humanos y también ser creadores de solución en los conflictos que enfrentan. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión del sector social seleccionado. Entonces, ¿qué hace que las movilizaciones del sector campesino generan una presión al Estado, obligándolo a la reforma agraria? Y en el gobierno de Lleras se crea un nexo entre campesinos y el Estado a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC en 1967, creado por Lleras. Eso crea una transformación en la mentalidad del campesino, que hace que se genere un impacto en Colombia y que hace que los campesinos sean capaces de formular sus propias decisiones políticas. Y como consecuencia, después de Lleras viene el gobierno Pastrana. El gobierno Pastrana no atiende mucho la reforma agraria y hace que los campesinos inicien sus movilizaciones entre el 71 y el 72. La ANUC aquí sufre una división importante, que es la línea Armenia y la línea Sincelejo. La línea Armenia es una línea que creía que iba a institucionalizar la movilización, pero la línea Sincelejo quería hacer toda la reforma agraria desde sus propios campesinos, desde el propio sector campesino. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Entonces, hacia 1970 y 72, según investigaciones, llamó mi atención que más de 374 invasiones a tierras, particularmente en la costa atlántica. Y también que se organizaran los campesinos en la Plaza Majagual de Sucre en el 72, hizo que hicieran una movilización hacia Bogotá, usando ya herramientas legales, entre ellos pliegos de peticiones que fueran escuchados por el ministro de Agricultura del momento. ¿En qué contexto histórico se desencadenó este sector? Viene un poquito de más atrás, tiene que ver toda la influencia que tuvo la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la Revolución Cubana, que no solamente influencia en Colombia, sino también en América Latina y Sudamérica y Centroamérica. El movimiento insurgente, surgen los movimientos insurgentes, como también se crea el M-19. ¿Qué población se ve afectada? Pues indudablemente
todos los campesinos. Indudablemente también toda la insurgencia, hablando de M-19 y todo el conflicto que ellos tienen, toda la FARC y M-19 con los campesinos, los líderes de izquierda, el ejército, la policía, y con sus respectivas consecuencias, entre ellos pues la muerte de un índice alto en los campesinos. ¿Qué hechos históricos influyeron en todo el contexto de este movimiento y que está documentado? Entre ellos, el surgimiento del M-19. El M-19 surge como consecuencia del fraude de las elecciones entre Rojas Pinilla y Misael Pastrana. El clientelismo, que ya venía como una debilidad del sistema político, y eso había hecho que haya un alejamiento entre el representado y el representante, entre los actores políticos y el sistema social, entre los políticos y la sociedad. La izquierda, que busca apropiarse de los movimientos campesinos y radicalizarlos, y eso permite que el Estado legitime, digamos, el evitar el avance de los campesinos a través del uso de la fuerza, con sus correspondiente consecuencia de muerte en los campesinos. ¿Cuál es el contexto actual del sector campesino? Los líderes sociales ya son absolutamente legítimos a través de no solo la NUC, sino a través de otro tipo de asociaciones y proyectos rurales que han hecho que tanto los líderes no solamente ya estén en defensa de sus territorios, sino en defensa de los derechos humanos, defensores de los procesos de paz en el contexto que viven hoy. ¿Cuál es el contexto hoy? Las disidencias de la FARC, todo el proceso de paz, un nuevo protagonista y un nuevo actor que son los narcotraficantes, todo el tema de los campesinos con los cultivos ilícitos y la sustitución de esos cultivos en el proceso de paz, que ellos lo aceptaron voluntariamente, todo el tema de conservación de los territorios y los intereses económicos, todo el tema medioambiental por las minas, por las minas, la minería ilegal, perdón, todos los problemas medioambientales en todos sus territorios, esa conservación, sus amenazas a muerte de las líderes y los lideresos de defensores de eso, que es lo que estamos viendo hoy en el 2020, los asesinatos de los líderes sociales. ¿Cuál es la relación de la temática investigada en el concepto de cultura política? La cultura política dejó de ser parroquial y dejó de ser súbdita para convertirse en una cultura política participativa, donde esa cultura política tiene una particularidad en este sector, y es que no solamente ha hecho que sean más activos políticamente, sino que han conservado toda su cultura política en el sentido de conservar sus valores morales, su cultura, la pertenencia a su grupo social desde sus convicciones, líderes y lideresas campesinos en un sistema organizado desde la legalidad y la inclusión de las mujeres en el sector campesino. Y eso hace un avance y ha permitido un avance en la cultura de la política y la democracia. ¿Cómo el sector social seleccionado ha aportado a la construcción de la democracia? Creo que este sector ha hecho un gran aporte a la democracia, no solamente porque ha buscado la legalidad, sino por ser participativo. Y no participativo en el sentido de elegir, sino ser participativo en el sentido de que no han permitido que sus derechos se proclamen defensores otras personas. Se han legalizado a través de asociaciones que buscan ese acercamiento con los centros de poder político. Los líderes campesinos en la defensa de sus derechos humanos, en la defensa de los procesos de paz y sobre todo la inclusión de la mujer como un ente participativo y como una forma de construir democracia. Creo que esos son los más importantes aportes. Gracias, buen día.